Hola, representaremos en este vídeo la función x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Comencemos viendo cuál es su dominio. Para ver su dominio primero tenemos que ver los números que anulan al denominador. Es decir, cuando x cuadrado menos 4 vale 0. Tendríamos que x cuadrado vale 4 y por tanto que x vale más menos la raíz de 4. Es decir, que x vale más o menos 2. El dominio entonces sería R salvo los puntos menos 2 y 2. Hay que quitarle los puntos que anulan al denominador para no dividir por 0. La continuidad, como es una función elemental, pues se daría en todos los puntos de su dominio. Es decir, en R, salvo el menos 2 y el 2. Ahí tendríamos la continuidad de la función. Veamos si existe algún tipo de simetría. Para ello vamos a hacer la función evaluada en menos x. Es decir, cambiamos la función x por menos x. Tendríamos entonces menos x elevado a 2 partido de menos x elevado a 2 menos 4. Menos x elevado a 2 es lo mismo que x elevado a 2, porque menos y menos se convierte en más. Lo mismo abajo, y vaya por Dios, tenemos la función f de x. Es decir, f de menos x es igual a f de x. Por tanto, la función tiene simetría par. Es decir, f es simétrica par. Es como si hubiese un espejo en el eje Y. Va a hacer lo mismo. Si conocemos lo que hace a la derecha, reflejándola, vamos a tener también lo que hace a la izquierda del eje Y. Por tanto, en ese sentido, podríamos ahorrarnos bastantes cálculos. Porque solamente la debemos controlar en una parte. Después de esto, pues vamos a ver los puntos de corte que tiene. Vale, tenemos que ver los puntos de corte con los ejes. Tenemos dos ejes. El eje Y, que no podemos calcular el punto de corte siempre que a la función se le pueda dar el valor 0. Como a esta función se le puede dar el valor 0, pues lo calculamos. La función en 0 sería 0 al cuadrado menos 4, que eso da 0. O sea, la función pasa por el punto 0 en la x y 0 en la y. 0 su coordenada x y luego la f de 0, que es 0. Y el punto de corte con el eje x se da cuando la función la igualamos a 0. Si tenemos la función x cuadrado partido de x cuadrado menos 4 igual a 0, podéis quedaros solamente con la ecuación del numerador igual a 0, es decir, x cuadrado igual a 0. Y luego ves que las soluciones no se solapen con el denominador, que no sean puntos que anulen el denominador, mejor dicho. Tendríais que la x vale 0. Si la x vale 0, esto vale menos 4, o sea, no tenemos problema. Ese sería un punto de corte. Pero claro, el mismo punto que hemos conseguido antes, que es el 0, 0. Entonces, el 0, 0 es el punto de corte con el eje x y con el eje y. Es decir, la función solo corta los ejes en este punto que tenemos aquí. No hay ni más puntos de corte con el eje y ni con el eje x. Con el eje y es que además tampoco podría haber más. Pero bueno, no hay más ni con el eje y ni con el eje x. Pasamos a estudiar la asíntota. Tenemos dos candidatos a asíntota vertical, que son los puntos que anulan al denominador, que serían el menos 2 y el 2. Pues vamos a ver qué ocurre. Tenemos x igual a menos 2. Tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a menos 2 de la función, que es x cuadrado entre x cuadrado menos 4. Si sustituís por menos 2, aquí tendríais 4 en el numerador y en el denominador tendríais 0. Calculando los límites laterales, límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función,
tendríais que ver cómo se acerca el denominador a 0. Si nos acercamos a menos 2 por la izquierda, se acerca a 0 con un número positivo, y si lo hacemos por la derecha, se acerca a 0 con un número negativo. Por tanto, cuando nos acercamos a menos 2 por la izquierda, se va a más infinito, y cuando nos acercamos a menos 2 por la derecha, se va a menos infinito. Y además ya podemos decir que hay asíntota vertical en x igual a menos 2. Ya luego la representaremos, pero básicamente en el menos 2 a la izquierda se va para arriba y a la derecha se va para abajo. Recordadlo para luego hacer vuestra representación cuando acabéis. En el x igual a 2, pues veamos qué ocurre también. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Estamos yendo rápido, así que luego vosotros haced todas las comprobaciones que necesitéis. De nuevo aquí tenemos 4 partido 0. Tenemos que hacer límites laterales, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función. Se va a acercar a 4 y a 0, pero el denominador tenemos que ver cómo se acerca a 0. Más 2 por la izquierda, cogemos 1,99, sustituimos, y esto da que se acerca a 0 con un número negativo. Como 4 es positivo y el 0 se acerca por un negativo, tendríamos que esto vale menos infinito. Y lo mismo con el límite por la derecha, ahora tendríamos que se acerca a 0 con un positivo, y el límite pues sería más infinito. Y ya pues tendríamos que decir también que hay asíntota vertical en x igual a 2. O sea, en menos 2 y en 2 tenemos asíntota vertical. Hay que tenerlo en cuenta luego a la hora de representar. Vamos a ver si hay asíntota. Si hay asíntota horizontal. De todos modos, siempre calculamos el límite en infinito de la función. Hacemos el límite en infinito de x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Y tenemos lo siguiente. Y es que tenemos que ese límite sería el equivalente al límite de x cuadrado entre x cuadrado, y el límite de esto vale 1. Por tanto, ya tenemos que hay asíntota horizontal en y igual a 1. Lo hemos hecho en más infinito. Lo podríamos hacer también en menos infinito, o utilizar que la función es simétrica par. Por tanto, si tiene una asíntota horizontal en y igual a 1, en más infinito, también la va a tener en menos infinito, porque la función es como si hiciese un espejo. Entonces, si tiene una asíntota, la función, si tiene una asíntota en menos infinito también la va a tener, mejor dicho. Por tanto, ya tenemos que hay asíntota horizontal en igual a 1. Tampoco nos hubiera costado hacer mucho más el límite en menos infinito. Lo podemos hacer y ya nos quedamos tranquilos. No hace falta tampoco estar con lo de la simetría. Tendríais x cuadrado entre x cuadrado y ya está. Tenemos lo mismo, que hay una asíntota horizontal en y igual a 1. Veamos la posición relativa de la asíntota respecto a la función para ver cómo se acerca. Ahora a la hora de representar es importante. Para hacer la posición relativa a la función, le restamos la asíntota, el valor de la asíntota, que es 1, entonces a la función le restamos 1. X cuadrado x menos, partido de x cuadrado menos 4, eso le restamos 1. 1 lo podemos poner usando denominador menos 4, poniendo lo mismo arriba y abajo, y sumamos y nos queda 4 entre x cuadrado menos 4. Y tendríais cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, que tiende a 0 en ambos casos. Simplemente hay que ver cómo tiende a 0. Como x cuadrado es positivo, tanto cuando le demos x elevado a menos infinito como x elevado a menos infinito, al elevarlo al cuadrado va a ser positivo y todo esto va a ser positivo. Entonces f se acerca a y igual a 1 por arriba. En ambos casos. Es decir, tenemos la asíntota en y igual a 1 y la función en ambos casos se acerca por arriba. Lo recordamos para luego cuando vayamos a hacer lo demás. Después de la asíntota, pues tendríamos que estudiar la monotonía y extremo relativo. Ya empezamos a derivar.
a copiar la función para tenerla ahí. La función es x cuadrado partido de x cuadrado menos 4. Y la derivada es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente tenemos que derivar el numerador primero. La derivada del numerador de x cuadrado sería 2x. Y eso se multiplica por el denominador sin derivar, es decir, x cuadrado menos 4. Y luego le restamos el numerador sin derivar por el denominador ahora ya derivado. X cuadrado menos 4, la derivada sería 2x menos 0, o sea 2x. Y todo estaría dividido entre el denominador, pero elevado a 2. Sumamos aquí, tendríamos 2x por x cuadrado, 2x a la cuarta, menos 2x por 4, menos 8x. Estos son 2x al cubo, perdón. Y luego tendríamos menos 2x cubo, que sería lo que da x cuadrado por 2x. Dividido entre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Si sumamos arriba tenemos menos 8x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Tenemos que estudiar los signos de esa derivada. Para estudiar los signos de esa derivada, pues la igualamos a 0. Igualamos esa derivada a 0 y tendríamos que menos 8x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado, todo eso al cuadrado, perdón, sería igual a 0. Podemos quedar solo con menos 8x igual a 0 y de ahí obtenemos que la x vale 0. Es el punto donde puede cambiar la derivada de signo. Vamos a representar el dominio de la función, que ojo, ahora no es todo r. A r hay que quitarle el punto menos 2 y el punto 2. Y además tenemos un punto donde puede cambiar la derivada, como es el 0. En cada uno de los tramos que tenemos, calculamos la derivada. Hacemos la derivada en menos 3, que la derivada en menos 3 sería menos 8 por menos 3 partido menos 3 al cuadrado menos 4, todo eso al cuadrado. Y eso da 24 partido de 25. Es positivo, entonces aquí la función es creciente. Entre menos 2 y 0 también tenemos que darle un valor. Hay que considerar todos los intervalos que se crean, incluso aquellos en los que no tenían, incluso aquellos que salen de los puntos que no están definidos, no solamente el que sale del 0. Tendríamos que la derivada en menos 1, que sería un punto que puede estar en ese intervalo, entre menos 2 y 0. Hacemos la derivada en menos 1 y tendríais menos 8 por menos 1 partido menos 1 al cuadrado menos 4, todo eso al cuadrado. Que esto da 8 novenos. Es positiva, entonces es creciente. Y también la derivada. Cogemos un punto entre 0 y 2, como puede ser el 1. Y hacemos la derivada en 1. Sería menos 8 por 1. 1 al cuadrado menos 4, todo eso al cuadrado. Y eso da menos 8 novenos. Da negativo, entonces decreciente. Y hacemos la derivada en 2. No, en 2 no. Número a la derecha de 2 podría ser 3. Tendríamos menos 8 por 3 partido 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y eso da 24 partido 25. Menos 24 partido 25, perdón. Sería negativo y entonces decreciente. Y tendríamos que la función es creciente. Tenemos el intervalo de menos infinito hasta 2 y luego de menos 2 a 0. No lo unáis porque en menos 2 no está definida la función. Entonces tendríamos de menos infinito a menos 2 y luego de menos 2 hasta 0. Así evitamos poner el valor 2. Lo separamos en dos intervalos, no incluimos el menos 2 y ya está. Y luego también tendríamos que es decreciente en 0, 2 y luego de 2 a más infinito.
es decir, de 0 a 2 y luego de 2 a más infinito. Bien, en x igual a 0, vamos a calcular f de 0, que es con la función que tenía al principio, x cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4. Eso vale 0. Entonces tendríamos que en 0, 0 hay un... Y fijaos, en 0, 0 la función a su izquierda crece y a su derecha decrece. Entonces en 0 hay un máximo relativo. En 0, 0 hay un máximo relativo. Y bien, ya tendríamos la monotonía hecha. Podríamos estudiar la curvatura de esta función. Y lo vamos a hacer, pero en muchos casos no aporta demasiada información ya a la curvatura y entonces se puede dejar. Pero bueno, ya que estamos, pues vamos a calcularla para que veáis cómo se haría. Pero ya os digo que en este caso se podría optar por dejarlo. O sea, la curvatura y puntos de inflexión. Con los datos que tenemos ya sería suficiente, pero vamos a llevarla a cabo. Vale, nosotros tenemos la derivada que es menos 8x y x cuadrado menos 4, todo esto al cuadrado. Vale, no hagáis este cuadrado porque viene bien tenerlo de esta forma a la hora de derivar. Vale, vamos a hacer la derivada de esa función. Para hacer la derivada tendríamos que derivar el numerador, menos 8. Menos 8x, la derivada sería menos 8. Y ahora ponemos el denominador sin derivar, x cuadrado menos 4 al cuadrado. Vale, la primera parte ya la hemos hecho. Menos. Y ahora tenemos el numerador sin derivar, que eso es 8x, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es una potencia elevada a 2. Entonces, para derivar eso, bajamos el 2, la función la elevamos a un grado menos y luego derivamos multiplicamos por la derivada de la función. Entonces, bajaríamos el 2 derivando, hay que usar la regla de la cadena. Bajamos el 2 multiplicando, x cuadrado menos 4 se queda ya elevado a 1 y ahora multiplicamos por la derivada de x cuadrado menos 4, que es 2x. Y todo eso estaría dividido entre x cuadrado menos 4 elevado a 2 y eso a su vez elevado a 2. Que como está elevado a 2, 2 por 2 es 4, entonces tendríamos x cuadrado menos 4 elevado a 4. Bien, tenemos menos 8 por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Y ahora aquí, fijaos lo que tenemos. Tenemos 8x por 2 y por 2x. Vamos a dejar los paréntesis de momento. Tendríamos 8x por 2 y por 2x. Sería 8x por 2, 16x. 16x por 2x sería... Aquí me falta un menos. Pues sería menos el primero sin derivar, que es menos 8x. Entonces ahí falta un menos. El menos y el menos se va a convertir en un más. Y luego lo que estábamos haciendo. 8x por 2, que son 16x, y 16x por 2, que son 32x cuadrado. Entonces tenemos 32x cuadrado y el paréntesis, x cuadrado menos 4. Y tenemos x cuadrado menos 4 elevado a 4. Pero fijaos, es que aquí tenemos x cuadrado menos 4 en ambos términos. Entonces vamos a sacarlo factor común. Y nos quedaría x al cuadrado menos 4 multiplicado por, en el primer caso tenemos menos 8 y
solamente hemos sacado uno de estos. Entonces tendríamos menos 8 por x cuadrado menos 4. Y en el segundo término, al sacar x cuadrado menos 4 factor común, nos queda solamente 32x cuadrado. Y todo esto está dividido entre x cuadrado menos 4 elevado a 4. Y ahora fijaos lo que ocurre. Este x cuadrado menos 4 se puede ir con uno de estos. Y nos quedaría x cuadrado menos 4 elevado a 3. Y en el numerador tendríamos menos 8x cuadrado más 24 y más, más 24 no, más 32 y más 32x cuadrado. Si restamos en el numerador 32x cuadrado menos 8x cuadrado, tenemos 24x cuadrado más 32. Y todo eso se divide entre x cuadrado menos 4 elevado a 3. Y ya sí que lo tenemos. Tenemos que igualar la derivada a 0. Ver cuando la derivada vale 0. Para eso el denominador debe valer 0. Tendríamos 24x cuadrado. Vamos a ver. 24x cuadrado más 32 igual a 0. Si pasáis el 32 a la derecha, tenéis 24x cuadrado igual a menos 32. O que es lo mismo que x cuadrado sea menos 32 partido 24. Y eso no tiene sentido, porque un número al cuadrado no puede ser negativo. Entonces eso no tiene solución. No tenemos puntos donde pueda cambiar la función de signo más allá de los dos puntos que no están en el dominio, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces representamos solamente el dominio, que era todo R sector menos 2 y el 2, y cogemos puntos en cada uno de esos extremos que tenemos, esos valores que tenemos, menos 3, 0 y 3. Haríamos la segunda derivada en menos 3, la segunda derivada en 0 y la segunda derivada en 3. Si la hacéis, pues tendríais, aquí tendríamos que la derivada es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva. Entonces tenéis un tramo convexo, un tramo cóncavo y luego el último tramo convexo también. Si calculáis ahí las derivadas, obtenéis esos valores. Por tanto, tenemos que f es convexa en menos infinito hasta menos 2 y luego de 2 a más infinito y cóncava en el intervalo del medio, que es el menos 2 hasta el 2. Y no digáis que en menos 2 y en 2 hay puntos de inflexión porque se cambia de curvatura, porque no tiene sentido hablar de puntos de inflexión en puntos donde no está definida la función. Ahí no hay un punto de inflexión, ahí es que no está definida la función. Y ya pues simplemente, como ya os digo, esto muchas veces deja porque es mucho trabajo para lo poco que hemos conseguido. Que básicamente va a salirnos con la representación gráfica de todo lo demás. Pero bueno, lo hemos hecho para que lo veáis, pero ya os digo, esto normalmente no habría que preocuparse tanto. Y bueno, pues vamos a ir recopilando toda la información que teníamos. Partimos de los puntos de... Bueno, sabemos que es simétrica, que no está definida en el menos 2 y el 2. Tiene un punto de corte en el 0, 0, que es el punto de corte con eje X e eje Y. Y luego tenemos la asíntota vertical en X igual a menos 2 y la asíntota vertical en X igual a 2. Y la asíntota horizontal en Y igual a 1. Vale, vamos a representar todo eso.
teníamos que la función pasa por el punto 0, 0. Que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2. Y también en x igual a 2. Y además habíamos visto que a la derecha se iba hacia arriba, se disparaba hacia arriba y a la izquierda se disparaba hacia abajo. Perdón, al revés, a la izquierda se iba hacia arriba, a la derecha hacia abajo. También habíamos obtenido en el 2 que a la izquierda se iba hacia abajo y a la derecha se iba hacia arriba. Y además habíamos conseguido una asíntota horizontal en igual a 1 y se acercaba por arriba a la asíntota. Además de que la función hace lo mismo a la derecha y a la izquierda, como si hubiera un espejo en el eje Y. Además, habíamos visto que la función era creciente del menos infinito al menos 2 y luego del menos 2 hasta el 0 y luego era decreciente del 0 al 2 y del 2 hasta infinito. Y no había ni máximo ni mínimo más allá del 0, 0. El 0, 0 era un máximo relativo. Entonces, fijaos, tenemos una función que crece, que era creciente del menos infinito hasta el 2 y también del 2 hasta el menos 2 y del menos 2 hasta el 0. Entonces tenemos que dibujar una función creciente desde el infinito hasta el 2. Hasta el menos 2, perdón. Y luego también del menos 2 hasta el 0. Y tenemos que es decreciente del 0 al 2 y también del 2 hasta el infinito. Del 0 al 2 es decreciente y en el 0 tiene un máximo relativo y luego del 2 hasta el infinito también es decreciente. Y ese es el esbozo de nuestra gráfica. Aquí ya tendríamos la representación gráfica de la función x cuadrado partido x cuadrado menos 4. Esa ya es la representación gráfica de esta función.